3 jóvenes enfermeras desaparecieron durante un turno de noche en el hospital, dejando a sus madres y a todo el personal en estado de shock y desesperación. 6 meses después, un trabajador de alcantarillado descubrió algo aterrador en una tubería. Este descubrimiento lo cambió todo y reveló la terrible verdad sobre su desaparición. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la cocina de María Fernández mientras caminaba de un lado a otro, apretando su teléfono móvil contra su oreja. El vapor del café sin tocar se elevaba en el aire inmóvil de su casa en el pueblo de Villaverde. Habían pasado exactamente 6 meses desde que su hija, Sofía, desapareció sin dejar rastro junto con sus mejores amigas, Ana Morales y Clara Jiménez. No puedo creer que también tengamos problemas con el agua, suspiró María al teléfono. Esta mañana, del grifo de la ducha salía un líquido marrón. Nosotros tenemos el mismo problema, respondió Carmen. Su voz estaba cansada por meses de preocupación. Todo el barrio está sufriendo. Elena canceló las citas de la mañana en la clínica porque no pueden esterilizar los instrumentos correctamente. La doctora Elena Jiménez, la tercera madre en su llamada a 3 bandas, habló. El administrador del hospital me llamó a las 4 de la mañana. Algo sobre un bloqueo grave en el alcantarillado de la ciudad. Los trabajadores municipales están trabajando desde la mañana. Las 3 mujeres se habían vuelto inseparables después de la desaparición de sus hijas. Antes de eso, solo eran conocidas a través de la amistad de sus hijos, pero el dolor y la incertidumbre las unieron en un apoyo que ahora ninguna de ellas podía imaginar su vida sin él. Sus hijas, 3 jóvenes enfermeras, habían sido inseparables desde que comenzaron a trabajar en el Hospital Central de la ciudad después de graduarse de la Escuela de Enfermería. Sofía se convirtió en enfermera diplomada en el Departamento de Dermatología y Cirugía Plástica. Ana trabajó en pediatría. Y Clara encontró su vocación en el ajetreado Departamento de Emergencias. Diferentes departamentos, diferentes horarios, pero siempre encontraban tiempo para estar juntas. El investigador Rubio prometió llamar si hay noticias, recordó Elena. Como si fuera una señal, el teléfono de María vibró con una llamada entrante. Se apartó el teléfono de la oreja y miró la pantalla. Investigador Javier Rubio, leyó en voz alta, su corazón latió con fuerza. Necesito responder. Esperen. Rápidamente cambió a la llamada. Sus dedos temblaban. Javier, ¿hay noticias?, preguntó María. La voz del investigador era profunda y tensa. Ha habido un giro significativo en el caso. Está relacionado con el problema de suministro de agua en su barrio. Las rodillas de María flaquearon y se agarró al borde de la mesa de la cocina. ¿Qué es esto? ¿Los han encontrado? No puedo explicarlo por teléfono, respondió Rubio. Necesito que vengan al lugar. ¿Pueden traer a las demás, Carmen y la doctora Jiménez? Esto podría estar relacionado con sus hijas. Estoy en contacto con ellas ahora, dijo María. Su voz temblaba. Llegaremos de inmediato. ¿Dónde están? Estamos en la zona industrial, en el sitio de mantenimiento de alcantarillado en el distrito del Río, dijo él. Les enviaré la ubicación exacta. Por favor, vengan lo antes posible. Después de que el investigador colgara, María regresó a la conversación con sus amigas. Era Rubio, anunció. Su voz temblaba. Dice que hay noticias importantes sobre el caso y está relacionado con el problema del agua. Quiere que nos reunamos con él en la zona industrial del Río, en el sitio de mantenimiento de alcantarillado. ¿Alcantarillado?, preguntó Carmen. Había confusión en su voz. ¿Qué tiene que ver eso con nuestras hijas? No lo sé, respondió María, ya tomando las llaves del coche del gancho junto a la puerta. Pero sonaba serio. Me está enviando la ubicación exacta. Ya estoy saliendo, dijo Elena con determinación. Nos vemos allí. La llamada terminó y María salió corriendo hacia su coche. Sus pensamientos estaban confundidos.
El aire de la mañana estaba fresco cuando se sentó al volante. El teléfono pitó al recibir un mensaje de Rubio con una marca en el mapa. Rápidamente lo reenvió a Carmen y Elena, ingresó la dirección en el navegador y salió del patio. El viaje de 20 minutos a la zona industrial parecía una eternidad. María apretaba el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos, abriéndose paso entre el tráfico matutino de Villa Verde. Cuando finalmente llegó, vio varios coches de policía y un camión de servicios públicos estacionados alrededor de un área excavada. Una cinta amarilla rodeaba un gran territorio donde los trabajadores con overoles se habían reunido alrededor de una tubería enorme desenterrada. Después de estacionar el coche, María salió y vio a Carmen acercándose. Intercambiaron miradas preocupadas y se dirigieron juntas al lugar. Elena llegó unos minutos después, uniéndose a ellas en el borde de la zona acordonada. El investigador Javier Rubio, un hombre alto con canas en las sienes y ojos eternamente cansados, las vio y les hizo señas para que se acercaran. Levantó la cinta para que pudieran pasar. «Gracias por venir tan rápido», dijo sombríamente. «Necesitan ver esto». Las llevó más cerca del lugar donde varios policías fotografiaban objetos dispuestos en el suelo sucio. Cuando se acercaron, a María se le cortó la respiración. En el suelo había 3 juegos de uniformes médicos y pares de zapatos médicos blancos. Estaban cubiertos de barro y manchas similares a sangre, pero claramente pertenecían al personal del hospital. «Dios mío», susurró Carmen, cubriéndose la boca con la mano. Rubio señaló a un trabajador de alcantarillado cercano. «Este es Manuel Pérez. Estaba buscando la causa del bloqueo que ha estado afectando a su barrio desde esta mañana. Cuando su equipo encontró el tapón y comenzó a eliminarlo, descubrieron esto». El trabajador, un hombre de mediana edad con un overol sucio, asintió sombríamente. En 20 años de trabajo, nunca había visto algo así. Los uniformes estaban fuertemente atados con cinta quirúrgica y alambre de acero, enrollados en un bulto y atascados en la tubería principal. Esto causó un gran atasco hasta el distrito del hospital. Rubio se volvió hacia las 3 madres. «Necesitamos que nos digan si reconocen estas cosas. ¿Podrían pertenecer a sus hijas?». María dio un paso adelante primero. Sus piernas temblaban. Se acercó a la lona y se arrodilló junto al uniforme rosa. El tamaño parecía adecuado y en el cuello había un pequeño broche, un símbolo plateado de dermatología que Sofía siempre llevaba. «Es de Sofía», confirmó. Su voz era un poco más fuerte que un susurro. Siempre llevaba el uniforme rosa en dermatología y estos son sus zapatos. Carmen se acercó al conjunto azul. «Ana, azul. Las enfermeras pediátricas llevan azul», dijo. Sus dedos se detuvieron sobre la tela, sin tocarla pero reconociéndola. «Aquí está el parche con la mariposa que cosió en el bolsillo. Es suyo». Elena, con la distancia profesional que a veces le daba su formación médica, examinó el uniforme verde. «Emergencias lleva verde. Es la talla de Clara y estos son definitivamente sus zapatos», añadió. Añadió suelas de goma por los suelos resbaladizos en el departamento de emergencias. Rubio asintió a un técnico forense que ajustaba el equipo bajo un dosel cercano. «Haremos un análisis preliminar de ADN aquí mismo. Si esperan unos minutos, tendremos una confirmación inicial». Las madres fueron llevadas a un coche de policía donde podían sentarse mientras los forenses trabajaban. La espera fue agonizante. Cada mujer estaba sumida en sus pensamientos. María miraba las excavaciones, observando cómo los policías fotografiaban la tubería y los alrededores. Después de una eternidad, Rubio regresó. Su expresión lo dijo todo incluso antes de que hablara. «Las pruebas preliminares confirman que el ADN en los 3 conjuntos coincide con las muestras que proporcionaron cuando sus hijas desaparecieron», dijo en voz baja. «Por el estado de la tela y el hecho de que los colores casi no se han desvanecido, creemos que no han estado en el alcantarillado durante 6 meses». «¿Son pruebas recientes?».
¿Qué significa esto?, preguntó Elena. Su mente médica calculaba las posibilidades. Significa, dijo Rubio, que alguien tiró estos uniformes recientemente. La forma en que estaban atados con alambre sugiere que querían causar un bloqueo o hacerlos lo suficientemente pesados para que se hundieran y pasaran desapercibidos. Esto no es una coincidencia. Nuestras hijas, Carmen no pudo terminar la pregunta. No tenemos ese tipo de pruebas, la tranquilizó rápidamente el investigador. Pero tenemos la primera pista real en meses. Alguien tenía estos uniformes y trataba de deshacerse de ellos para ocultar pruebas o posiblemente quería que los encontráramos. Esta persona podría saber qué les pasó a Sofía, Ana y Clara. María miró el uniforme sucio de su hija, que ahora se colocaba cuidadosamente en una bolsa de pruebas. ¿Qué ahora?, preguntó. Ahora, dijo Rubio con firmeza, seguimos esta pista. Dado que las pruebas se tiraron recientemente, tenemos más posibilidades de encontrar a quien lo hizo. Mientras los forenses continuaban trabajando, un BMW plateado se acercó al borde del sitio. María notó como un hombre de unos 40 años salió del coche. Su postura estaba tensa mientras observaba la actividad policial. Llevaba ropa casual cara bajo una chaqueta ligera, como si se hubiera vestido con prisa. Doctor Vargas, llamó Rubio, reconociendo al recién llegado. María también lo reconoció. El doctor Diego Vargas, dermatólogo y cirujano plástico que supervisaba a Sofía en el hospital. Había asistido a las primeras reuniones de búsqueda de las chicas después de su desaparición, pero gradualmente dejó de asistir cuando las semanas se convirtieron en meses. El doctor se acercó y le dio un firme apretón de manos al investigador. Acabo de terminar un turno de noche y me dirigía a casa cuando noté el alboroto, explicó, pasando una mano por su cabello oscuro perfectamente peinado. ¿Algún tipo de accidente? Vi el camión de servicios públicos y me preocupé. Rubio explicó brevemente la situación, señalando la zona de recolección de pruebas. Encontramos lo que parece ser el uniforme de las enfermeras desaparecidas en un bloqueo de la tubería de alcantarillado. Esta es la primera pista significativa en meses. Vargas levantó las cejas y miró a las tres madres con una expresión compasiva. He oído hablar de los problemas con el agua en el hospital. Casi se cancelan las operaciones por eso. Su mirada se posó en las bolsas de pruebas que se cargaban en la furgoneta policial. ¿Es su uniforme?, confirmó María, observando atentamente su reacción. El rosa de Sofía, de su departamento. Algo cruzó el rostro del doctor, preocupación, quizás, o algo más profundo. Sofía era excepcional, dijo en voz baja. La mejor asistente en cirugía plástica. Su atención al detalle no tenía igual. Se volvió hacia Rubio. ¿Qué cambia esto en la investigación? Con estas pruebas, estamos pasando el caso de la categoría de desaparecidas a una posible investigación criminal, explicó el investigador. Revisaremos las grabaciones de las cámaras de vigilancia de las empresas cerca de las alcantarillas y volveremos a interrogar al personal del hospital. Vargas asintió pensativamente. Parece un enfoque lógico, aunque ahora solo trabajo en turnos de noche en el hospital. Durante el día, dirijo mi práctica privada. Acabo de terminar mi turno y tengo pacientes esperando hoy. Rubio sacó un pequeño cuaderno. Nos gustaría hablar con usted nuevamente como parte de los nuevos interrogatorios. ¿Estará en el hospital durante su turno o debemos programar una cita en su práctica? Cualquiera de las dos opciones está bien, dijo Vargas, sacando una tarjeta de visita del bolsillo. Aquí están los datos de mi clínica. Quizás sea mejor un horario separado, mi agenda está llena de pacientes. Mientras hablaban, una furgoneta de noticias se acercó al lugar y los reporteros comenzaron a descargar el equipo. El comportamiento de Vargas cambió repentinamente. Sus hombros se tensaron y comenzó a mirar su reloj con frecuencia. Realmente debo irme, dijo, retrocediendo. Necesito descansar antes de las citas del día.
Por favor, manténganme informado. Extraño mucho la ayuda de Sofía. Rubio le agradeció por su visita y se volvió para recibir al equipo de filmación que se acercaba. Vargas se dirigió rápidamente a su coche, ajustándose la chaqueta. María notó algo extraño en su comportamiento, la prisa repentina cuando aparecieron los medios. Mientras Elena y Carmen se quedaron, preparándose para la inevitable entrevista, María corrió tras el doctor. «Doctor Vargas, espere», llamó, alcanzándolo en el borde del estacionamiento. Se volvió, con una expresión de sorpresa en su rostro. «María, ¿qué más quieres?», preguntó. «No hemos hablado en meses», dijo ella, estudiando su rostro. «¿Cómo estás?». «Ocupado», respondió, con la mano en la puerta del coche. «Abrir una práctica privada requiere mucho esfuerzo, pero vale la pena. Lamento que Sofía no esté aquí. A menudo hablábamos de mis planes. Estaba entusiasmada con la posibilidad de unirse a mí una vez que estableciera el negocio». Una sonrisa triste apareció en sus labios. «No sabía que habías abierto tu clínica», dijo María. «Felicidades». «Gracias», respondió, relajándose ligeramente. «Siempre fue mi sueño tener mi propio espacio para consultas. La mayoría de las operaciones, por supuesto, todavía se realizan en el hospital. La clínica aún no tiene todo el equipo». Antes de que María pudiera responder, se acercaron Carmen y Elena, aparentemente decididas a evitar también el contacto con la prensa. «Doctor Vargas», dijo Elena con un asentimiento profesional. «Tengo una cita con usted hoy. Tengo un paciente que podría necesitar cirugía plástica. Quería discutir algunos casos». «Ah, sí», dijo él. Sus ojos brillaron con reconocimiento. «Usted está en mi agenda a las 2 de la tarde, ¿verdad?». «Exactamente», confirmó ella. El doctor mantuvo una sonrisa cortés, pero María notó cómo sus dedos golpeaban nerviosamente la puerta del coche. «Perdonen, pero realmente debo irme. La noche fue larga y aún debo trabajar durante el día». Asintió a todos. «Nos vemos esta tarde, doctora Jiménez». Cuando se fue, María se volvió hacia Elena. «¿Dónde está exactamente tu nueva clínica?», preguntó Elena, sorprendida por la pregunta. «En la calle de los Álamos, cerca de la intersección con de los Olivos. Se abrió el mismo mes en que desaparecieron nuestras hijas. Es sorprendente que no lo supieras». María movió lentamente la cabeza. «Con toda esta pesadilla, dejé de notar cualquier cosa a mi alrededor». Se quedó en silencio, reflexionando sobre el comportamiento del doctor. «¿No te pareció que actuaba de manera extraña?». «Parecía cansado», sugirió Carmen. «Los turnos de noche son agotadores. Recuerdo cuando Ana trabajaba de noche en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, parecía un zombi». «Quizás», murmuró María, no del todo convencida. Un reportero se acercó con un micrófono y María, a regañadientes, aceptó una breve entrevista. Habló sobre su esperanza de encontrar a las chicas y su confianza en que quien tiró el uniforme sería atrapado. Después de la entrevista, Rubio reunió nuevamente a las 3 madres. «Los forenses continuarán procesando las pruebas. Les informaré en cuanto haya algo concreto del laboratorio y de los especialistas en alcantarillado. Descubriremos qué les pasó a sus hijas y quién tiró este uniforme». Con el corazón pesado pero con una nueva esperanza, las mujeres regresaron a sus coches. Cada una procesaba a su manera el descubrimiento de la mañana. María conducía lentamente por las calles familiares de Villa Verde. Sus pensamientos volvían a los eventos de la mañana. La imagen del uniforme sucio y rosa de Sofía no se iba de su mente. Ese uniforme había sido para su hija un símbolo de orgullo, la encarnación de su trabajo en la escuela de enfermería y el logro de trabajar en el hospital. En una intersección, su mirada fue atraída por un edificio con un letrero ordenado, Vargas Medicina Estética. En el estacionamiento vacío,
solo estaba el BMW plateado de Vargas. Dijo que se iba a casa a descansar, murmuró María, frenando cuando se encendió la luz roja. A través de las grandes ventanas del edificio, a pesar del interior oscuro, pudo distinguir las siluetas. Vargas estaba en una animada conversación con otro hombre. Su lenguaje corporal era excitado. En un momento, se acercó al rostro de su interlocutor. El desconocido lo apartó bruscamente. Su postura era agresiva. María observaba esta escena muda detrás de las ventanas de la clínica, atónita. ¿Qué estarían discutiendo que sacaba de quicio a Vargas? Un bocinazo repentino detrás de ella la hizo sobresaltar. Al levantar la vista, se dio cuenta de que se había encendido la luz verde y el conductor de atrás impaciente exigía que se moviera. Avergonzada, María pisó el acelerador y cruzó la intersección, mirando por el espejo retrovisor hasta que la clínica desapareció de su vista. ¿Qué fue eso?, se preguntó en voz alta, apretando con más fuerza el volante. El doctor parecía completamente tranquilo en la escena del crimen, aunque un poco evasivo. ¿Qué podría haber sucedido en tan poco tiempo para provocar una discusión tan acalorada? María condujo otra cuadra antes de decidir repentinamente girar en la siguiente esquina y regresar a la clínica. La lógica le decía que no era asunto suyo, pero no podía deshacerse del deseo de asegurarse de que el doctor estuviera bien. Después de 6 meses de impotencia en la búsqueda de su hija, cualquier rareza parecía digna de ser verificada. Al llegar a la clínica, se sorprendió al ver cómo el BMW de Vargas y una motocicleta que no había visto antes salían del estacionamiento. La motocicleta, negra y deportiva, se alejó rápidamente, mientras que el coche del doctor seguía más despacio. Bueno, al menos está bien, murmuró María, aliviada de que la discusión no hubiera escalado a una pelea, pero continuando su camino a casa, que casualmente coincidía con la dirección de estos dos vehículos, la curiosidad la impulsaba a seguirlos. Recordó que Vargas vivía en un barrio prestigioso cercano. Años atrás, cuando Sofía acababa de empezar a trabajar en su departamento, se celebró en su casa el éxito de una operación complicada. María llevó a Sofía a su casa, una obra maestra arquitectónica moderna con enormes ventanas y un césped impecable. Recordó cómo recogió a Sofía esa noche y vio sin querer un momento entre su hija y el doctor. Él le guiñó un ojo a Sofía, lo que la hizo sonrojar. Unas semanas después, Sofía estaba enamorada, aunque se negaba a hablar de ello con su madre. Con el tiempo, eso pasó y Sofía volvió a su estado normal. Ahora, siguiendo a distancia, María notó que Vargas no giró hacia su barrio. En cambio, condujo recto y se estacionó frente a una tienda de suministros médicos. La motocicleta se alejó, girando por un callejón estrecho que, como sabía María, llevaba a las afueras de la ciudad. Esto es ridículo, se dijo a sí misma con firmeza, apretando el volante. No soy investigadora ni espía. Solo soy una madre preocupada que empieza a ver conexiones donde probablemente no las hay. Respirando profundamente, se dirigió a casa, decidida a descansar antes de discutir los eventos de la mañana con Carmen y Elena. Pero la sensación de que Vargas no estaba diciendo toda la verdad no la abandonaba. En el camino a casa, pasó frente al hospital donde trabajaba Sofía. El hospital brillaba sobre la ciudad, sus ventanas reflejando el sol del mediodía. En algún lugar de ese edificio, su hija había pasado innumerables horas cuidando a los pacientes, haciendo amistad con Ana y Clara, trabajando codo a codo con Vargas. ¿Había sucedido algo allí que llevara a su desaparición? Esta pregunta se la había hecho cientos de veces en los últimos 6 meses. Hoy, por primera vez, habían encontrado una pista significativa y literalmente la habían sacado del alcantarillado bajo la ciudad. Al llegar a casa, María sintió el peso emocional de la mañana. El uniforme encontrado trajo esperanza y miedo. Esperanza de que finalmente supieran qué había pasado, y miedo a lo que podría ser la verdad. El familiar aroma a café llenó la cocina mientras María esperaba a que la cafetera terminara.
Después de las conmociones de la mañana, necesitaba cafeína para aclarar sus pensamientos. Se sirvió una taza y se sentó frente a la computadora, abriendo el mensajero con la esperanza de encontrar mensajes de Carmen o Elena, pero probablemente estaban tan emocionalmente agotadas como ella y descansaban. María cambió a WhatsApp, esperando noticias de Rubio. Al entrar en el mensajero, vio un nuevo correo. El corazón le dio un vuelco cuando lo abrió. María Fernández, comenzaba el mensaje. Quiero informarles sobre un avance importante. Nuestros forenses encontraron huellas dactilares parciales en el alambre de acero con el que estaba atado el uniforme de las enfermeras. Las verificamos en la base de datos y encontramos una coincidencia. Carlos Díaz, un conocido miembro de una banda con antecedentes penales por robo a mano armada en una tienda hace 3 años. Hay varias órdenes de arresto pendientes contra él. Lo consideramos el principal sospechoso y trataremos de encontrarlo en su última dirección conocida. Les mantendré informados. María leyó el mensaje 2 veces, olvidándose del café. Un nombre. Finalmente, un nombre relacionado con la desaparición de su hija. Por curiosidad, abrió el navegador y buscó Carlos Díaz Villaverde. La búsqueda arrojó varios resultados, incluyendo un artículo sobre el robo a la tienda. Hizo clic en el artículo y encontró una foto de un hombre de unos 30 años con tatuajes en la cara y el cuello. Su mirada era dura, su expresión desafiante. María estudió la foto, tratando de recordar si había visto a este hombre. ¿Podría ser él quien discutía con Vargas esa mañana? No había visto claramente el rostro del hombre a través de las ventanas de la clínica y no notó los tatuajes. Además, parecía poco probable que alguien como Vargas estuviera relacionado con un criminal conocido. No puede ser él, murmuró. De ninguna manera. María tomó su teléfono y llamó a Carmen. Después de 3 timbres, su amiga respondió. ¿Recibiste el mensaje de Rubio?, preguntó María sin preámbulos. Sí, respondió Carmen. Su voz estaba tensa. Carlos Díaz. Recuerdo que Ana mencionó algo antes de desaparecer. María se enderezó. ¿Qué? Carmen, dime. La voz de Carmen temblaba. Unos días antes de desaparecer, Ana mencionó que sentía que la seguían. Vio a un hombre con tatuajes varias veces cerca del hospital y de su casa. El corazón de María latió con fuerza. ¿Y no me lo dijiste? Lo hice inmediatamente después de la desaparición de las chicas. La policía lo consideró importante, pero sin pruebas o una descripción, no podían hacer mucho. ¿Ana mencionó específicamente en qué lugar vio a este hombre?, preguntó María. Sus pensamientos se aceleraban. Mencionó la calle de los Pinos, cerca del antiguo lavadero de autos. Dijo que lo vio allí un par de veces cuando iba al trabajo. A María se le cortó la respiración. El antiguo lavadero de autos estaba en la misma calle por la que había girado el motociclista esa mañana, el que discutía con Vargas. Carmen, creo que vi algo extraño hoy, comenzó María y le contó sobre sus observaciones de Vargas en su clínica y del motociclista. La calle con el lavadero de autos es la misma de la que hablas. ¿Crees que hay una conexión? ¿Vargas? Es un cirujano respetado. ¿Por qué se relacionaría con alguien como Díaz?, preguntó Carmen con escepticismo. No lo sé, admitió María. Quizás no sea nada, pero el momento es extraño. Justo cuando encontramos el uniforme en el alcantarillado, Vargas aparece de repente y se ve envuelto en una acalorada discusión en su clínica, aunque dijo que se iba a casa a descansar. Quizás deberías contarle a Rubio lo que viste, sugirió Carmen. Se lo diré, pero primero quiero asegurarme antes de acusar a alguien. María dudó, luego continuó. Por cierto, ¿sabías que Elena tiene una cita con Vargas hoy en su clínica? Sí, mencionó algo sobre una consulta para un paciente, respondió Carmen. Creo que iré con ella, decidió María.
Quiero ver la clínica por mí misma. Empiezas a sonar un poco paranoica, dijo Carmen suavemente. Vargas trabajó con Sofía durante años. Estuvo en las primeras reuniones de búsqueda. ¿Por qué sería sospechoso de repente? No digo que sea sospechoso, se defendió María. Pero algo no está bien. He tenido esta sensación desde esta mañana, cuando apareció en la zona industrial. Después de una larga pausa, Carmen respondió. Confío en tus instintos, María. Siempre has sido más observadora que yo. Solo no empieces a ver conexiones donde no las hay solo porque estamos desesperadas por encontrar respuestas. Lo sé, suspiró María. Quizás estoy exagerando, pero después de 6 meses sin nada, no puedo ignorar ni la más mínima posibilidad. Entiendo, dijo Carmen en voz baja. Avísame que averiguas. Me quedaré en casa descansando. La mañana me ha agotado. Después de terminar la llamada, María llamó a Elena. Cuando su amiga respondió, María rápidamente le contó sobre el mensaje de Rubio y su conversación con Carmen. Un hombre con tatuajes, reflexionó Elena. Clara nunca mencionó que la seguían, pero no querría preocuparme. Siempre fue tan independiente. Elena, sobre tu cita con Vargas hoy. ¿Te importaría si voy contigo? Preguntó María. Por supuesto que no, respondió Elena. La verdad, después de esta mañana, no estoy segura de querer conducir. Quizás podamos ir juntas. Puedes esperar en el vestíbulo mientras estoy en la consulta, y luego hablamos sobre el día de hoy. ¿No te pareció que Vargas actuaba de manera extraña esta mañana en el lugar? Preguntó María. Elena hizo una pausa antes de responder. Los médicos están sujetos a una estricta ética y juramento, María. Alguien con la reputación de Vargas no arriesgaría su carrera haciendo algo ilegal o peligroso. Probablemente solo estaba cansado después de un turno de noche, y ese hombre podría haber sido un paciente difícil. Eso pasa. Probablemente tengas razón, estuvo de acuerdo María, aunque no estaba completamente convencida. ¿A qué hora es tu cita? Te recogeré. A las 2. Y María, no te preocupes demasiado. Rubio ahora tiene una pista sólida. Que haga su trabajo. Después de colgar, María se recostó en su silla, hojeando fotos antiguas de Sofía en su teléfono. El rostro sonriente de su hija con el uniforme rosa, abrazando a Ana y Clara en la graduación de la escuela de enfermería. En ese entonces, estaban llenas de esperanza y ambición, felices de comenzar sus carreras en el hospital. Se detuvo en una foto grupal de una gala benéfica del hospital 8 meses antes. En el fondo, ligeramente desenfocado pero reconocible, estaba Vargas, observando a las 3 enfermeras con una expresión impenetrable. Las había observado siempre y, de ser así, ¿por qué? Las horas se arrastraban lentamente mientras María buscaba información sobre Carlos Díaz, encontrando solo sus antecedentes penales y menciones en las noticias locales. Se sumergió en sus pensamientos y casi cruzó la línea del sobreanálisis cuando la alarma de su teléfono le recordó que era hora de recoger a Elena. Al mirar el reloj, se dio cuenta de que debía salir de inmediato. Agarrando su bolso y las llaves, cerró la casa. El viaje a la casa de Elena tomó solo 10 minutos, y su amiga ya la esperaba en la calle. ¿Hay noticias de Rubio? Preguntó Elena al sentarse en el coche. Nada nuevo, respondió María al salir. Hablé brevemente con Carmen. Está descansando en casa. Elena jugaba con la correa de su bolso. Esta cita es para un paciente con fuertes cicatrices en la cara por quemaduras. He estado buscando un especialista adecuado, y Vargas es uno de los mejores en la región. Entiendo, dijo María, maniobrando en el tráfico diurno. El trabajo no se detiene, incluso en una situación como esta. Llegaron a Vargas Medicina Estética 15 minutos antes de la cita. El edificio de la clínica se veía moderno.
Ventanas desde el suelo hasta el techo, enmarcadas en piedra gris minimalista. En el estacionamiento había varios coches, a diferencia de la mañana, cuando solo estaba el BMW del doctor. En el vestíbulo, una joven con un uniforme médico elegante las recibió detrás de un mostrador curvo. «Buenos días, ¿tienen una cita?», preguntó con una sonrisa profesional. «Sí, la doctora Elena Jiménez a las 2 de la tarde», respondió Elena, mostrando su identificación del hospital. La recepcionista tecleó en el teclado, luego su rostro se volvió culpable. «Perdón, doctora Jiménez, pero el doctor Vargas canceló todas las citas del día debido a una emergencia. Intentamos llamar a todos, pero algunas llamadas fueron a buzón de voz». «¿Una emergencia?», preguntó Elena, mirando a María. «Todo está bien». «No me informaron los detalles», dijo la recepcionista. «Solo me dijeron que reprogramará a todos los pacientes». «Está en el hospital». «¿En el hospital?», preguntó Elena. La mujer negó con la cabeza. «No me informaron al respecto. Puedo programarla para mañana o principios de la próxima semana». María se acercó a las grandes ventanas que daban al estacionamiento. «Su coche todavía está aquí», señaló, señalando el BMW plateado en un lugar reservado. «¿Ya se fue?», la recepcionista dudó. «El doctor Vargas todavía está en su oficina. Dijo que se iría pronto, pero pidió que no lo molestaran». María y Elena intercambiaron miradas, agradecieron a la recepcionista y salieron a la calle. Al pasar junto al BMW de Vargas, María redujo la velocidad al notar algo en el asiento trasero. A través de la ventana, se podía ver que el asiento trasero estaba lleno de equipos médicos. Un tanque de oxígeno, monitores y, lo que más llamó su atención, una camilla plegable portátil. «Elena, mira», susurró María, señalando el coche. «¿Por qué necesita todo este equipo en su coche personal? ¿No tiene la clínica su propio transporte?». Elena miró por la ventana, frunciendo el ceño. «Es inusual. La mayoría de las clínicas tienen vehículos separados para transportar equipos, especialmente los voluminosos como una camilla». «Algo no está bien», dijo María, alejándose del coche cuando otro paciente se acercó a la clínica. «Primero, la discusión esta mañana, ahora la cancelación de citas, pero todavía está aquí. Y todo este equipo». «María», dijo Elena suavemente, tocando su brazo. «Ponte en su lugar. Es un médico ocupado, trabaja tanto en el hospital como en su práctica privada. Quizás haya una explicación simple». Se sentaron en el coche de María, pero en lugar de encender el motor, ella se quedó mirando el edificio de la clínica. «Quizás deberíamos esperar y ver qué hace, a dónde va». «Esto ya parece un seguimiento», dijo Elena preocupada. «¿Por qué no vamos a casa de Carmen? ¿Es mejor estar juntas que sentadas solas y preocupándonos?». María dudó, luego asintió a regañadientes. «Tienes razón. Esto ya me está afectando». Encendió el coche y se dirigió a la intersección, esperando que el semáforo se pusiera en verde. En el espejo retrovisor, notó movimiento en el estacionamiento de la clínica. Vargas se apresuraba hacia su coche, llevando un pequeño maletín. «Mira», dijo María en voz baja. «Se va». Observaron cómo el doctor se subía al BMW y salía rápidamente del lugar. Se acercó a la intersección junto a ellas, colocándose en el carril derecho. Desde tan cerca, lo vieron claramente a través de la ventana lateral. Vargas hablaba por teléfono, sin notarlas. Su rostro estaba tenso, casi en pánico. Hacía gestos con la mano libre. En un momento, golpeó el volante con la palma de la mano, frustrado. «Por favor», escucharon a través de la ventana entreabierta. La siguiente palabra fue baja pero clara: «peligroso». Su expresión se suavizó, cambiando de enojo a algo parecido a una súplica mientras continuaba la conversación, mirando directamente frente a él y sin notar a María y Elena.
Cuando el semáforo se puso en verde, el BMW de Vargas se adelantó rápidamente, superándolas en el flujo de tráfico. Detrás de ellas, alguien tocó el claxon con impaciencia. María, sobresaltada, cruzó la intersección. Sin una decisión consciente, se encontró detrás del BMW de Vargas, manteniendo la distancia. María, ¿qué estás haciendo?, preguntó Elena con preocupación. Esto me pareció anormal, respondió María, sin perder de vista el coche plateado. ¿Te pareció normal? No vamos a seguir al doctor como en una película de detectives, objetó Elena. La recepcionista dijo que era una emergencia. Naturalmente, está molesto o preocupado. Esto no es racional, María. Vamos a casa de Carmen, calmémonos y esperemos noticias de Rubio. María ya estaba a punto de ceder cuando notó que el coche de Vargas giraba bruscamente en una intersección hacia la calle de Los Pinos, la misma con el lavadero de autos del que hablaba Carmen y por donde se había ido el motociclista esa mañana. Elena, esta no es la ruta al hospital, dijo María, reduciendo la velocidad en la intersección. Si el doctor tiene una operación de emergencia, ¿no iría allí? Es el único hospital en la ciudad, dijo Elena, abriendo una aplicación de mapas en su teléfono. Un minuto después, levantó la vista, frunciendo el ceño. Tienes razón. No hay hospitales ni centros médicos en esta carretera. Dudó, luego añadió. Ni barrios residenciales. Esto fue suficiente para María. Giró hacia la calle de Los Pinos, siguiendo el coche de Vargas a distancia. Ambas permanecieron en silencio mientras los paisajes urbanos de Villa Verde daban paso a zonas industriales más descuidadas. 15 minutos después, se encontraron en una carretera rural rodeada de campos descuidados. Delante de ellas, el BMW de Vargas entró en el estacionamiento de un edificio abandonado. Un letrero descolorido, parcialmente oculto por ramas, decía Clínica del Bosque. María redujo la velocidad, estacionándose en una gasolinera al otro lado de la carretera. Desde allí, podían observar al doctor sin ser vistas. La motocicleta negra que habían visto esa mañana ya estaba en la entrada del edificio. Es la misma motocicleta, susurró María, como si el doctor pudiera escucharlas. Observaron cómo Vargas descargaba el equipo de su coche, haciendo varios viajes al vetusto edificio. Las ventanas de la clínica estaban cubiertas de polvo y suciedad, y la fachada claramente no se había reparado en años. ¿Por qué haría una operación de emergencia en un lugar así?, preguntó Elena. Su escepticismo profesional finalmente superó su defensa del colega. ¿Y quién es el paciente? Podría ser ese hombre que vi esta mañana, sugirió María. El de la motocicleta. Elena sacó su teléfono. Voy a llamar a Rubio. Esto es demasiado sospechoso. Mientras Elena llamaba, María sacó su teléfono y comenzó a grabar un video de cómo el doctor llevaba el equipo al edificio. Envió la grabación a Rubio y Carmen junto con su ubicación. Carmen respondió casi de inmediato. ¿Qué motocicleta? Ana mencionó que vio una moto inusual que la seguía. María buscó rápidamente en internet modelos de motocicletas similares a la que estaba estacionada frente a la clínica abandonada. Después de identificar el modelo, envió la información a Carmen. Es esa, respondió Carmen. La misma moto de la que hablaba Ana. No le di importancia en ese momento. Elena terminó su llamada con el investigador y se volvió hacia María. Ya están enviando patrullas. Rubio dijo que nos quedáramos en el coche y que no nos acercáramos al edificio bajo ninguna circunstancia. ¿Nos cree? ¿En serio?, preguntó María con asombro. Ni siquiera discutió, dijo Elena. Parece que ya sospechaba algo así. Quizás ya tenía sospechas sobre Vargas. Se acomodaron para esperar, observando la clínica abandonada. Los minutos se alargaban como horas, aunque el teléfono de María mostraba que solo habían pasado 15 minutos desde la llamada de Elena.
La tranquilidad del día se rompió con el sonido lejano de sirenas. María y Elena intercambiaron miradas de alivio cuando aparecieron 3 coches de policía con luces intermitentes en el horizonte. Se acercaron a la clínica con precisión y los oficiales tomaron posiciones alrededor del edificio. Rubio salió del coche líder y corrió hacia ellas, su rostro sombrío. ¿Están bien?, preguntó cuando salieron del coche. Estamos enteras, aseguró María. Solo seguimos a Vargas y los llamamos en cuanto nos dimos cuenta de que algo andaba mal. Hicieron lo correcto, dijo, mirando hacia la clínica. Empezamos a investigar a Vargas esta misma mañana. Después de encontrar el uniforme, revisamos los registros de acceso al hospital de los últimos 6 meses. Había inconsistencias con su pase. Entró en zonas donde no debía estar en horarios no laborales. ¿Lo sospechaban?, preguntó Elena con incredulidad. No puedo decirlo sin pruebas, explicó Rubio. Vargas es muy respetado en la ciudad. Hacer acusaciones sin pruebas habría sido irresponsable. El ruido en la clínica atrajo su atención. Los oficiales rodearon el edificio con sus armas listas. A través de un altavoz, uno de ellos ordenaba salir con las manos en alto. Quédense aquí, dijo Rubio con firmeza. Esto ahora es una operación policial. Se apresuró hacia su equipo, dejando a María y Elena observar desde el estacionamiento de la gasolinera. Minutos después, la puerta de la clínica se abrió. El primero en salir fue Diego Vargas con las manos en alto. Su impecable apariencia de la mañana había desaparecido. La camisa arrugada, el cabello despeinado, su rostro mostraba una mezcla de desafío y sumisión. Detrás de él salió otro hombre, alto y musculoso, con marcas pálidas en la cara y las manos, similares a tatuajes parcialmente removidos, quemados o borrados con láser. María entendió que debía ser Carlos Díaz. Los policías rápidamente les pusieron esposas y los llevaron a diferentes coches. Rubio se acercó a Vargas y habló bruscamente con él antes de que lo llevaran al coche. Luego sucedió lo inesperado. Otros policías salieron del edificio, acompañando a 3 mujeres frágiles que eran llevadas con cuidado a las ambulancias que habían llegado. Aunque estaban al otro lado de la calle, María las reconoció de inmediato. «Dios mío», exclamó, agarrando la mano de Elena. «Son ellas. Nuestras niñas». Sin pensar, corrieron a través de la carretera, ignorando al policía que intentó detenerlas. Sofía, Ana y Clara, demacradas y desorientadas, yacían en camillas. Sus rostros, antes brillantes, ahora estaban demacrados, sus ojos hundidos por meses de cautiverio. «Sofía», gritó María, tomando la mano de su hija. Los ojos de Sofía, inicialmente desenfocados, lentamente reconocieron a su madre. «Mamá», susurró, su voz quebrada por el largo silencio. Las madres abrazaron a las chicas y luego las ambulancias se las llevaron al hospital. Vargas probablemente planeaba deshacerse de las enfermeras de manera silenciosa y permanente. «¿Pero, por qué?», preguntó Elena con horror. «Es una historia complicada», continuó el investigador. «Según Díaz, debía matarlas, pero no pudo. En cambio, las mantuvo cautivas en la clínica abandonada, que, como descubrimos, antes pertenecía al padre de Vargas y cerró hace 15 años. ¿Entonces estuvieron allí todo este tiempo?», preguntó Carmen. Su voz temblaba. El investigador Rubio asintió. En una ala aislada que antes era el Departamento de Enfermedades Infecciosas. Las mantuvieron en condiciones terribles, muy desnutridas y sin atención médica, pero las mantuvieron con vida. ¿Entonces Díaz las dejó con vida si lo contrataron para matarlas?, preguntó María. Palanca de presión, explicó el investigador. Díaz tenía varias órdenes de arresto pendientes. Exigía que Vargas le realizara una cirugía reconstructiva facial para evitar la justicia. Creía que un nuevo rostro le daría un nuevo comienzo, una identidad limpia.
Y Vargas se negó, sugirió Elena, basándose en sus conocimientos médicos. Exactamente, confirmó Rubio. Vargas estuvo postergando durante meses, afirmando que no tenía equipo estéril ni anestesia en su práctica privada y que una operación en el hospital los delataría. Entonces, el uniforme en el alcantarillado, comenzó María. Fue un mensaje de Díaz, explicó el investigador. Estaba furioso porque lo estaban engañando. Tomó el uniforme de las enfermeras que había guardado, lo ató con alambre y cinta quirúrgica y lo tiró por un inodoro industrial en la clínica abandonada que está conectado al sistema principal de alcantarillado. Quería presionar a Vargas, amenazando con revelar sus acciones. Y eso causó el bloqueo que nos llevó al uniforme, entendió Carmen. Correcto, dijo Rubio. Cuando comenzamos a seguir la pista de las huellas dactilares de Díaz, fuimos a su última dirección conocida, pero, por supuesto, no estaba allí. Se había estado escondiendo en la clínica abandonada, vigilando a las enfermeras. ¿Confesó todo?, preguntó Elena. Sí, bastante voluntariamente, respondió el investigador. Parecía incluso aliviado de que lo atraparan. Sus palabras exactas fueron: el doctor lo organizó todo. Yo solo hice el trabajo sucio. En la puerta apareció una enfermera, interrumpiendo su conversación. Perdón, pero una de las pacientes quiere hablar con usted, investigador. Dice que es importante. ¿Quién?, preguntó Rubio con preocupación. Sofía Fernández. Está más estable que las otras y insiste en hablar con el investigador de inmediato. Rubio se levantó. Averiguaré qué quiere decir. Esto podría ayudar a llenar los vacíos. ¿Puedo ir con usted?, suplicó María. Necesito ver a mi hija. Después de un momento de reflexión, el investigador asintió. Está bien, pero déjala hablar a su propio ritmo. Siguieron a la enfermera por el pasillo hasta una habitación privada donde yacía Sofía, conectada a goteros con monitores que pitaban suavemente a su lado. A pesar de su aspecto frágil, sus ojos estaban vivos y decididos. Mamá, susurró cuando María se abalanzó sobre ella, abrazando cuidadosamente a su hija. Oh, Sofía, sollozó María, acariciando el cabello de su hija. Nunca perdí la esperanza. Un momento después, Sofía se volvió hacia Rubio. Necesita saber por qué lo hizo, dijo. Su voz era débil pero firme. No se apresure, la animó, acercando una silla a la cama. Sofía hizo una respiración temblorosa. Vargas falsificaba registros de pacientes y pagos de seguros. También se comportaba de manera inapropiada con los pacientes bajo anestesia durante los procedimientos. Apartó la mirada, claramente incómoda con los detalles. Empecé a notar inconsistencias en los documentos hace unos 7 meses. Al principio, hablé con Ana y Clara. Decidimos recopilar pruebas antes de informar a la administración del hospital. Entonces lo investigaban, entendió Rubio. Sofía asintió levemente. Éramos cuidadosas, o creíamos que lo éramos, continuó Sofía. Pero él debió haberse enterado de alguna manera. Una noche, después del turno, íbamos a nuestros coches en el estacionamiento del hospital cuando se acercó una furgoneta. Lo último que recuerdo es que alguien me cubrió la cara con un trapo. Rubio asintió, tomando notas. Esto coincide con lo que descubrimos. Vargas no podía permitirse que su reputación fuera destruida, así que contrató a Díaz para eliminar la amenaza. ¿Ana y Clara están bien?, preguntó Sofía con preocupación. Las están atendiendo, la tranquilizó María. Se recuperarán, al igual que tú. En el pasillo se escuchó ruido cuando se reunió más personal del hospital. Los rumores sobre las enfermeras encontradas se habían extendido rápidamente. En la puerta apareció otra enfermera, interrumpiendo su conversación. Perdón, pero la hija de la doctora Jiménez ha despertado y quiere hablar con usted, investigador. Rubio se levantó. Voy ahora mismo.
Se volvió hacia Sofía. Gracias por la información. Esto ayudará a construir un caso sólido contra Vargas. Una cosa más, dijo Sofía. Su voz se debilitaba por el cansancio. Ese hombre que nos retenía, Carlos, no era tan cruel como pudo haber sido. Nos traía comida y agua. Incluso nos daba medicinas a escondidas cuando Clara contrajo una infección. Creo que él también estaba atrapado a su manera. Rubio reflexionó. Su cooperación podría suavizar la sentencia, pero aún enfrentará cargos serios. Sin embargo, sus acciones que salvaron sus vidas y posible el descubrimiento del uniforme jugarán a su favor. Cuando salían de la habitación de Sofía, los miembros del personal del hospital se acercaban con preguntas y ofertas de ayuda. Afuera del hospital, las cámaras de televisión ya se habían reunido. Los periodistas intentaban obtener declaraciones de todos los que entraban o salían. Rubio se volvió hacia María. Necesito revisar a las otras víctimas y coordinar el trabajo del equipo en la clínica. También estamos registrando el consultorio de Vargas en el hospital en busca de pruebas de otros delitos a lo largo de los años. Carmen se acercó por el pasillo. Su rostro estaba lleno de lágrimas de alegría. Ana ha despertado. Me está llamando. María abrazó a su amiga. Ve con ella. Me quedaré con Sofía. Cuando Carmen se apresuró hacia su hija, Elena se unió a ellas. Su compostura profesional apenas ocultaba las emociones. El estado de Clara está mejorando, informó. Los médicos dicen que necesitará una larga fisioterapia, pero se recuperará. Todas se recuperarán. Sobrevivieron, las tres, dijo María con firmeza. Las noticias sobre el rescate se extendieron rápidamente por Villa Verde. Para la noche, una pequeña multitud de simpatizantes se había reunido frente al hospital con velas encendidas en una vigilia espontánea en apoyo a las tres jóvenes enfermeras que habían soportado tanto dolor. Dentro del hospital, María regresó a la habitación de Sofía, acercando una silla a la cama de su hija. Suavemente sostenía la mano de Sofía, observando cómo su hija, por primera vez en 6 meses, se sumía en un sueño pacífico. En los días siguientes, el hospital Camino Brillante bullía de actividad. A las 3 enfermeras las trasladaron a un ala custodiada donde podían recuperarse juntas. Sus habitaciones estaban una al lado de la otra para comodidad, pero con atención individual. La recuperación física llevaría tiempo. Meses de desnutrición habían debilitado gravemente su salud, pero la curación psicológica sería una prueba aún mayor. Los psicólogos del hospital comenzaron sesiones terapéuticas suaves para ayudarlas a superar el trauma del cautiverio. Una semana después del rescate, María llegó al hospital y encontró a Sofía sentada en una silla de ruedas junto a la ventana de su habitación. Aunque aún estaba delgada, tenía un rubor en las mejillas y un brillo en los ojos que siempre la había caracterizado. Mamá, la saludó con una leve sonrisa. Carmen y Elena también estaban allí, esperando con sus hijas. La escena fue emotiva pero llena de esperanza. Las 3 madres se reunieron con sus hijas contra todo pronóstico. Los médicos dicen que probablemente nos den de alta en una semana, anunció Ana. Su voz se había fortalecido desde el rescate. Por supuesto, con cuidado en casa y un montón de suplementos nutricionales. Nuestros músculos están muy débiles, añadió Clara. Sus conocimientos médicos se reflejaban a pesar de lo que había pasado. Pronto llegó Rubio, tocando suavemente la puerta abierta. Señoras, espero no molestar. En absoluto, aseguró Elena. Estábamos discutiendo los plazos de recuperación. Tengo noticias sobre el caso. Pensé que les interesaría, dijo, sentándose en la silla que María le ofreció. A Vargas se le han presentado cargos oficiales por múltiples delitos graves, incluyendo secuestro, conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros y varios casos de negligencia médica. ¿Y Díaz? Preguntó Sofía en voz baja. Está cooperando por completo, explicó Rubio.
A cambio de su testimonio contra Vargas, el fiscal está considerando reducir los cargos. Todavía cumplirá condena, pero sus acciones que salvaron sus vidas y hicieron posible el descubrimiento del uniforme jugarán a su favor. ¿Por qué no simplemente nos despidió?, preguntó Clara. ¿Por qué tales extremos? Según su declaración, no se trataba solo del fraude de seguros que descubrieron, reveló el investigador. Su práctica privada estaba ahogada en deudas. Había tomado enormes préstamos para abrirla y utilizaba pagos de seguros falsos para mantenerse a flote. Si ustedes lo denunciaban, perdería su licencia, su práctica, todo. Y decidió que nuestras vidas eran prescindibles, dijo Ana con amargura. Eso no es todo, continuó Rubio. Al registrar sus consultorios en el hospital y la clínica, encontramos pruebas de otros delitos a lo largo de los años. Múltiples casos de conducta inapropiada con pacientes bajo anestesia, falsificación de registros médicos, incluso robos de medicamentos recetados. Construyó su carrera y reputación sobre el engaño. ¿Y nadie sospechaba?, preguntó Carmen con incredulidad. Era muy cuidadoso, explicó el investigador. Hasta que Sofía comenzó a notar inconsistencias. Según su confesión, entró en pánico al enterarse de que ella documentaba sus acciones. Cuando se dio cuenta de que lo habías compartido con Ana y Clara, nos vio a todas como una amenaza que debía ser eliminada. ¿Cómo se contactó con Díaz?, preguntó María. A través de un expaciente con conexiones criminales, dijo Rubio. Díaz desesperadamente quería cambiar su apariencia para evitar las órdenes de arresto. Vargas le prometió una reconstrucción facial a cambio de deshacerse de las enfermeras, pero después del secuestro, postergaba la operación con excusas. La conversación se interrumpió cuando una enfermera entró para revisar a las pacientes, ajustar los goteros y registrar las mediciones. Después de que se fue, Sofía habló. Su voz era reflexiva. Recuerdo el último día antes de desaparecer, dijo. Entré en la oficina y encontré facturas duplicadas de procedimientos que no se habían realizado. Cuando mencioné esto a Vargas, lo descartó diciendo que era un error de oficina, pero su mirada. Debí haberme dado cuenta de que algo andaba mal. No podías preverlo, aseguró María. Nadie pudo. Pasamos meses en esa clínica abandonada, continuó Sofía. Las condiciones eran terribles. Carlos nos traía comida y agua, pero era claro que estaba atrapado en su propia red de mentiras y miedo. A veces, cuando Vargas venía, podía ver el pánico en sus ojos. Sabía que si nos encontraban, todo se derrumbaría. Rubio asintió. Las pruebas que recolectamos respaldan su testimonio. Encontramos registros detallados en su computadora, incluyendo planes para deshacerse de ustedes de manera permanente. Pero sobrevivimos, dijo Ana con determinación. Y ahora tenemos la oportunidad de reconstruir nuestras vidas. Gracias a ustedes, dijo Rubio, mirando a las madres. Su perseverancia y fe nunca flaquearon. Eso hizo la diferencia. Afuera, Carmen y Elena esperaban, apenas conteniendo sus emociones. Su trío de madres se había vuelto indestructible gracias a la prueba compartida. La administración del hospital ofreció reinstalar a las enfermeras en sus puestos cuando estuvieran listas para volver al trabajo. ¿Crees que volverán?, preguntó María, mirando hacia la habitación donde Sofía descansaba. No lo sé, admitió Carmen. Pero sea lo que decidan, las apoyaremos. Al caminar por los pasillos hacia la salida, pasaron por el departamento de dermatología y cirugía plástica donde Sofía había trabajado con Vargas. El personal allí estaba abatido, aún asimilando la traición de un colega. Afuera, la luz del atardecer proyectaba largas sombras en el patio del hospital. Las furgonetas de los medios aún estaban estacionadas, aunque el frenesí había disminuido y la historia había pasado de ser una noticia de última hora a una cobertura continua. Las tres madres se detuvieron, mirando el edificio donde sus hijas finalmente estaban a salvo.
Sigo pensando lo cerca que estuvimos de nunca encontrarlas, dijo María en voz baja. Si ese uniforme no hubiera obstruido la tubería, si no hubieras notado el comportamiento extraño de Vargas, añadió Elena. Si Rubio no hubiera unido todo tan rápido, concluyó Carmen. Guardaron silencio. Cada una reflexionaba sobre la cadena de eventos que había llevado al rescate de sus hijas. El camino hacia la sanación sería largo y difícil, pero la pesadilla de la incertidumbre había terminado. Al día siguiente a la misma hora, preguntó María, aunque ya conocía la respuesta. Carmen y Elena asintieron al unísono, y las tres mujeres se separaron para ir a sus hogares, preparándose para otro día de apoyo y recuperación de sus hijas. Una tarea que manejarían juntas, como lo habían hecho con los largos meses de búsqueda. Gracias por escuchar la historia hasta el final. No olviden dejar su opinión sobre esta historia. Suscríbanse al canal Cuéntame y compartan este video con sus amigos y seres queridos. Esto nos motiva a seguir trabajando en nuevas historias cada día. No se pierdan la próxima historia asombrosa que pronto aparecerá en su pantalla. Estamos muy agradecidos de que estén con nosotros. En la descripción debajo de este video, pueden abrir el catálogo de todas las historias. Hasta la próxima.